Confirmado. Queda esta clase, otra y viene el parcial. Sí, profe. ¿Es así? Sí, es la 6. Es la 6. Esta es la 6. 7, 8. Estupendo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy la clase es bastante densa. Pero antes de la clase. Ustedes están grabando las clases, ¿verdad? Sí, profe. Estupendo. Alguien me dijo ayer, creo que fue Jerónimo, que esa grabación está quedando muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes? Sí, sí. Correcto. Entonces yo les iba a proponer que las compriman y las monten al drive de la botella. Vale. O algo así. Ok. Para que queden disponibles para todos. Si la comprime quizás pierda mucho calidad, a lo mejor, no sé, no me acuerdo de Bueno, cuánto o sea, pero algo que... Sí, está bien. Presentémoselo. El que la vaya a poner me dice para darle acceso. Por favor, para que queden disponibles para todos. Vale, profe. Porque fue Jerónimo que me dijo ayer que había quedado muy bien. ¿Ustedes graban esto ahora? Será mientras tanto. O sea, porque yo puedo poner esta cámara, pero yo no sé si es mejor que Hoy eso. vamos a ver No creo. Está grabado la pinga. el gobernador Y el audio. También, pero obviamente con el otro no sé si mejor. Por eso. No sé qué explicación. Tengo una explicación. el gobernador de esa máquina que está operando el modo easy. Gobernador. Esto ya lo vimos con funciones de transferencia. Con funciones de transferencia está listo. ¿Cierto? Sí. Con funciones de transferencia está listo. Entonces lo que vamos a ver hoy es eso mismo, pero con integración numérica. Poco a poco, en la medida en que nos vayamos metiendo en más profundidad, nos vamos a dar cuenta de que la integración numérica es la vía. Porque ahí tú puedes tener todas las ecuaciones diferenciales que quieras, centenares de ecuaciones diferenciales. Con funciones de transferencia se nos complica porque no vamos a saber qué hacer con las cajitas. Esta es la vía, entonces hay que prestarle atención a la integración numérica. Recalcamos, hemos hablado de dos métodos, el Euler y el trapezoidal. El Euler de primer orden es un método muy rudimentario, pero que tiene un interés para nosotros, que es la simplicidad. Es muy sencillo de entender, de programar.
pero es peligroso. Y aquí vamos a ver unos casos donde el Embler fracasa olímpicamente. Y cuando tú estás resolviendo algo y no tienes un resultado, comienzas a preguntarte si tu programa está bien. Esa es una duda, como dicen por ahí, excruciante. Y puede ser que el programa esté bien y lo que está mal es el método, que deja de funcionar porque va acumulando errores y eventualmente se vuelve loco. Entonces, esto es peligroso. Es particularmente peligroso cuando hay constantes de tiempo pequeñas. El método que se utiliza en la literatura de manera normal y con alta confiabilidad es este. Pero este método implica, como su nombre lo indica, integración implícita. Implica resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Y no tiene nada de raro. Simplemente complica un poco la programación. Y como vamos acá a estar haciendo cosas sencillas, de rápido entendimiento, entonces vamos a tratar de quedarnos con el Euler a conciencia de que es un método peligroso. Si vamos a resolver ecuaciones no lineales, F0 de MATLAB, pero esto es una ecuación. Si son varias ecuaciones, como en nuestro caso, sería F solo. Bueno, entonces nuestro gobernador es modo isla. La idea es que atiende una carga. No tiene compañía de nadie. Esto va a tener una potencia mecánica aplicada. Y esa potencia mecánica la vamos a variar por nuestro PI. Vamos a tener un controlador PI. Bien, el caso es este que está aquí. Está bien chiquito, lo podemos poner más grande. Nuestro controlador PI va a procesar el error proveniente de la... Profe, poniéndolo en modo presentación para la pantalla completa. Nuestro controlador PI va a procesar el error conformado entre omega de referencia y omega de rotor. Y va a producir dos señales, una proporcional al error, otra a la integral del error. Y esa va a ser la entrada de la válvula de admisión genérica, admisión de agua, admisión de vapor. La válvula a su vez va a impactar la turbina, todo como retardo del primer orden. Eventualmente la turbina produce la potencia mecánica, se compara con la potencia eléctrica y pasa por la función de transferencia de la masa rotórica
Esta omega de referencia es cero. ¿Qué significa eso? Que en realidad esa omega de referencia es la omega, es la desviación con respecto a la velocidad sincrónica. Omega del rotor, hemos dicho que es omega a secas, omega del rotor menos omega sincrónica. Por eso es cero. Es la ecuación, es la que viene de la ecuación diferencial. Es la involucrada en esa ecuación, ¿no? ¿Y quién es delta? Delta va a ser el ángulo del rotor. El rotor lo vamos a caracterizar por dos ejes, U y ED. Para recordarlo mnemotécnicamente de ED y EQ, porque hoy vamos a estar hablando del fan. El eje D es el eje de buena resultancia. Buen camino magnético. Y el eje Q es el eje de mal camino magnético. Profe, disculpe, dentro del corchete, ¿cuál es el término que no es mecánica ni impresión? Potencia mecánica menos potencia eléctrica menos cada amortiguación por omega. Ok, gracias. Omega por orden. Es para recordar los términos y no tener confusiones en la interpretación de los resultados. Entonces, omega, perdón, delta, es este ángulo que te digo. Es el ángulo del rotor con respecto a un eje sincrónico. Un eje que gira a omega cero. Pero estoy dibujando dos ejes. Vamos a darle nombre a esos ejes para entenderlos. Este eje, vamos a llamarlo R, y este eje, vamos a llamarlo RM. RM son los ejes ortogonales sincrónicos de la red. Se supone que como nosotros estamos trabajando con fasores, el flujo de carga, los circuitos, lo que ustedes quieran, nuestros fasores giran a velocidad sincrónica, ¿cierto? Sí. Es decir, nuestros fasores están referidos a los ejes RM. Eje real, M de imaginario, eje imaginario de la red, eje sincrónico. Para entenderlo, asumamos que yo tengo en borde una tensión terminal.
que nos dicen que vale 0,98 con 5 grados. Bueno, esto es en forma polar. Yo a este fasor yo lo puedo poner en forma de coordenadas rectangulares. Y esto es lo que estoy llamando BR y BM. Parte real y parte de cuadratura. En vez de modo binário. O sea que si yo tengo aquí un fasor, no sé si tenemos otro color. Si yo tuviese un fasor tensión, tendría componentes aquí BR y aquí BM. O sea, son las componentes rectangulares de los fasores, corriente y tensión en los ejes RM. Decimos que esos son los ejes sincrónicos de la red. Se supone que los fasores giran a la velocidad sincrónica en un régimen permanente, ¿cierto? Ese es el concepto. Bueno, entonces ese es el contexto de esta ecuación diferencial que tiene aquí la masa del rotor. Aquí tenemos otra ecuación diferencial que es el ángulo delta, otra ecuación diferencial que es la de la turbina, otra ecuación diferencial que es la de la válvula y otra ecuación diferencial que es la del integrador. 5 ecuaciones diferenciales. Las 5 ecuaciones diferenciales entonces son omega delta, potencia mecánica, X de la válvula, la salida de la válvula y la salida del integrador. ¿Y cuáles son las ecuaciones diferenciales? Las que hemos manipulado hasta el cansancio. Ahí están las 5 ecuaciones diferenciales. Omega punto, que lo ponemos en forma de constante de tiempo y ganancia, entrada y la propia variable delta. Esa es la estructura para cualquiera de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, potencia mecánica punto 1 entre entrada de la turbina, ganancia de la turbina, la entrada de la turbina en la válvula y la propia ecuación diferencial, y eso lo repetimos. Entonces tenemos la turbina, la válvula, omega delta y el integrador. Para evitar confusiones, dependiendo del grado de complejidad de lo que estamos haciendo, eso lo voy a llamar X del integrador, o lo voy a llamar X del integrador, o lo puedo llamar B del integrador. La palabra X, sinónimo de variable de estado, puede ser representada la letra B. Bien, ahí tenemos entonces 5 ecuaciones diferenciales. Ya este problema lo resolvimos en el dominio de la frecuencia. Y pregunta, ¿se mandó una tarea para sintonizar este PID? En transferencia sí. Sí. Ok, entonces se ratifica esa tarea. Vamos a, para estos datos, vamos a sintonizar el PID
con bode, sincronización con bode. Aquí, en estas aplicaciones, yo estoy asumiendo un KP y un KI que funcione más o menos, pero eso no está sincronizado adecuadamente. ¿Qué datos están cambiando de aquí en relación al ejercicio que habíamos hecho? Eso está en los programas, los datos están en los, Es más o menos en el los mismo. programas. Bueno, entonces de ser así, como vamos a hacer esto, y esto es un problema tipo examen, por integración numérica, y en integración numérica tenemos que partir de algún lado. Euler dice que cualquier variable de estado o valor nuevo es valor viejo más la derivada evaluada en el punto viejo por delta t. Viejo significa partida del delta t. Eso lo aplicamos en la clase anterior, lo volvemos a aplicar aquí. Porque esto es vital para entender esto. Vamos a suponer que este es el punto t igual al 0. Y que en t igual al 0 se presenta una perturbación. ¿Qué perturbación? Un cambio en un parámetro, un cambio en la carga, un cortocircuito, lo que sea. Entonces, esto es 0 menos. Y esto es 0 más. Esto hay que dominarlo, es una cuestión de meterse en la mente cómo es que funciona esto. 0 menos, 0 más, 0. Ok, entonces en 0 menos no hay perturbación. Régimen permanente. En t igual 0 se produce la perturbación. Y aquí ya está la perturbación. Entonces hay que saber pasar de 0 menos a 0 más. Ese es un paso importante. Pasar de 0 menos a 0 más. ¿Cuál es el truco para pasar de 0 menos a 0 más? Bueno, incluir la perturbación que se produce en t igual a 0. La variable de estado no puede cambiar de 0 menos a 0 más. Por ejemplo, omega. En 0 más tiene que ser idéntica a omega en 0 menos. Bueno, siempre omega está por unidad. ¿Por qué no puede cambiar? Bueno, porque omega es una variable de estado. Omega es una variable de estado. Omega en particular es una velocidad. Ningún cuerpo puede cambiar de velocidad instantáneamente. Toda la variable de estado, omega, delta, la válvula, la potencia mecánica, delta no puede cambiar instantáneamente. Delta es un ángulo. No puede cambiar delta instantáneamente. ¿Cómo puede alguien cambiar de posición en 0 tiempo? No puede. Entonces las variables de estado no cambian de 0 menos a 0 más y nos preguntamos entonces quién cambia. Bueno, puede cambiar la B terminal, puede cambiar la I terminal, por ende puede cambiar la potencia
que no es variable de estado puede cambiar. Ustedes dirán, epa, pero usted, profesor, nos dijo que la tensión es una variable de estado. No. La tensión es una variable de estado en régimen permanente. Pero aquí no estamos en régimen permanente, aquí estamos en régimen dinámico. Y en régimen dinámico las variables de estado son las que tienen derivadas. Eso es algo importante. Yo estoy hablando de un problema de flujo de carga, potencia 1. Las variables de estado son los módulos y los ángulos de la tensión en régimen permanente. Cuando pasamos a ecuaciones diferenciales, al régimen dinámico, esas son salidas, no variables de estado. Las variables de estado son omega, delta, potencia mecánica. Bueno, o sea, en régimen permanente las variables de estado son Las tensiones nodales. las tensiones nodales. Y esas no Cuando tienen tuviste potencia 1, Exacto. B1, el ángulo 1, esas son variables de estado en régimen permanente. Son las que calculabas con el Newton-Raphson, el flujo de carga. Y en régimen dinámico la variable Las variables de estado son las que están definidas por derivadas. Entonces aquí las tensiones pueden cambiar repentinamente. Las corrientes pueden cambiar repentinamente. La potencia eléctrica puede cambiar repentinamente. Vamos a verlo clarito, ¿lo entendemos? Yo tengo aquí un generador sincrónico atendiendo una carga. Esto tiene una tensión terminal, tiene una corriente terminal. Bueno, lanza aquí un cortocircuito trifásico. ¿Qué pasa con la tensión? Se va a cero instantáneamente. Antes era 13.8 kV entre raíz de 3, ahora va a ser 0 por el cortocircuito trifásico. Y la corriente, antes era una corriente de carga, ahora era una corriente de falla, mucho más grande. ¿Y la potencia? Bueno, si la tensión es 0, la potencia es 0. Todo cambió. Cambió la tensión, cambió la corriente, cambió la potencia. ¿Qué no cambió? La velocidad del rotor no puede cambiar. Porque esa es la velocidad del cuerpo, es la posición rotórica con el electrón sincrónico en este caso no puede cambiar. La potencia mecánica no puede cambiar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que llamamos valores viejos? Lo que llamamos valores viejos son los valores en 0, en t igual a 0 más. Eso es lo que llamamos valor viejo. Valor viejo, ¿dónde? Aquí, en esta ecuación. Este es el valor en 0 más. Esta es la derivada en 0 más. Este es el valor en delta t. Y delta t es este lapso de tiempo. Hay que tener cuidado con el delta t. Anotamos, importante. No puede evitar dolores de cabeza. El delta t debe ser menor que la menor constante de tiempo involucrada. Para no perdernos la dinámica, ¿verdad? Repito, el padre que va a ver el hijo de año en año se pierde la dinámica de la escuela, de la gripe, de la diarrea, de la enfermedad, porque lo ve de año en año. ¿Cierto? Entonces, si tú no quieres perderte la dinámica
ponemos una centésima de ciclo, mejor, más preciso, pero entonces no vamos a terminar nunca, ¿no? Porque vamos a tener millones de pasos. Profe, disculpe, donde nosotros calculábamos el nuevo estado del XN, no era el 0 menos más la variación del 0 menos por el delta t, y eso nos daba el nuevo. Bueno, esa es la expresión del Lembre, ya la hemos deducido. Pero no, lo digo porque pone 0 más y me confundo con... En valor viejo, derivada en 0 más delta t unidad. No es el 0 menos, sino el 0 más la derivada que tenemos que tomar. En 0 más, porque en 0 menos está en régimen permanente la derivada vale 0. Claro, es después de lo que del... En régimen permanente, en 0 menos, la derivada vale 0. Y las derivadas son 0. Sí, pero ya dije porque hay una perturbación. Las derivadas son 0. Bueno, eso es lo que significa integrar numéricamente. Tenemos que aprender a pasar las cosas de 0 menos a 0 más y después pasar de 0 más a delta t y repetimos el proceso. Aquí repetimos el proceso. Y aquí no hay perturbación, porque aquí no hay perturbación. Entonces lo que hay en 0 menos es igual a lo que hay en 0 más, ¿cierto? Si hay una perturbación, se repite la historia. ¿Y dónde se presentan las perturbaciones? Anotamos. ¿Dónde se presentan las perturbaciones? Bueno, donde nos digan, de acuerdo a la cadena de eventos que vamos a manejar. Por ejemplo, en t igual 0 se presenta una falla trifásica. Esa falla se mantiene por 6 ciclos. En 6 ciclos se produce un despegue. Ah, ya ahí hay un cambio, ¿verdad? En 6 ciclos. Pero en el intermedio no, porque el cambio fue en el instante de la falla. Y así, entonces el despegue puede ser monofásico. Y 6 ciclos después se produce el despegue trifásico, ¿verdad? Y 6 ciclos después sale una línea, y 6 ciclos después sale un generador. La cadena de eventos te la dictan. Es un dato. ¿Sí? Sí. ¿Qué le sucede al motorizado cuando choca? ¿Qué postulamos? Bueno, que tiene un choque, que se parte el freno, que lo llevan a la clínica, no está el doctor, llega tarde, se infecta, le corta la pierna. Nosotros vamos a postular qué le pasa al motorizado para ver si se muere o no se muere. No es que, mira, un motorizado chocó y ¿qué hacemos? No, se lo da al principio, ¿no? En el sistema eléctrico dice, uy, ayer pasó ahí y se cayó el sistema, vamos a simular lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente hubo una falla trifásica en Malena 765, después se salió una línea, después se salió una línea en el Zulia, después se salió un generador en Planta Centro. Formulan la cadena de eventos, hacen el análisis dinámico y vamos a ver si el sistema se cae a pedazos o si por el contrario no se sale ni una máquina, etc. ¿Estamos claros? Lo que quiero es llevarlo a la utilidad de esto, ¿no? Bueno, entonces aprendemos a pasar de 0 menos a 0 más. Por ejemplo, pasar de 0 menos a 0 más. Si el 0 lo que se presenta en un cortocircuito, entonces implica hacer un análisis de falla en T igual 0. ¿Para qué? Para calcular las tensiones en 0 más. Para calcular las tensiones en 0 más. O sea que esto implica un cálculo de falla. En el caso de que se presente una falla. Pero puede ser cualquier cosa, salida de una línea, salida de un generador, salida de una carga, salida de un transformador. Inclusive, aquí puede haber falla en la protección. Mira, se salió una línea por falla en la protección, por sabotaje. Bueno, lo que sea.
insertamos el dato y vamos a ver cuál es la evolución dinámica. Bueno, más allá entonces de saber quién es X10, quién es X9, cómo avanzamos, como que sea adecuado, tenemos el punto de partida de la ecuación de diferencial, los valores viejos. En cada delta T habrá un valor viejo y habrá un valor nuevo. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Un valor nuevo, un valor viejo, una derivada en el valor viejo, un valor viejo, un valor nuevo, viejo, nuevo. Bueno, vamos a ver los puntos de partida. Es importante entender esto. Es importante entender esto. Lo que vamos a hacer para calcular los puntos de partida es partir del régimen permanente, igualamos las derivadas a cero. En régimen permanente no hay dinámica, las derivadas son cero. Entonces, delta punto cero. Bueno, eso significa entonces que omega debe ser cero, porque delta es omega por omega cero. Y este cero debe ser que este cero, ¿no? ¿Y quién es XP? Vamos a ver las ecuaciones del PI. Bueno, tenemos entonces las 5 ecuaciones diferenciales, están listadas acá. XP, que es la salida de la rama proporcional del PI, es KP por el error, pero el error es 0 menos omega, es menos omega. Atención, el error es 0 menos omega, es menos omega. KP por el error da menos KP por omega. KI por el error, esa es la X prima. X prima es KI por el error, que será menos KI por omega. Entonces, en esta lámina tenemos delta punto cero, eso nos produce entonces omega inicial de cero. Omega inicial tiene que ser cero porque no había derivación de la velocidad. Eso significa que la parte proporcional del cero menos es cero. Omega punto debe ser cero. Eso significa como omega es cero, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica debe ser cero. Y esto nos da omega entre KR, como omega vale cero, da cero. Potencia mecánica de cero menos, entonces debe ser igual a la potencia eléctrica de cero más, y anotamos, potencia eléctrica es en el gap, Esto es potencia eléctrica en el gap. ¿Qué significa esto? Es la potencia eléctrica en los terminales más I terminal al cuadrado por R sub A. Porque tiene que incluir las pérdidas en la máquina. Es a nivel del gap, no de los bordes. Bueno, aquí viene lo importante, la potencia mecánica punto igual a cero. Eso significa que la X de la válvula de cero menos debe ser la potencia mecánica de cero menos entre cada la válvula, pero la potencia mecánica de cero menos es la potencia eléctrica de cero. Esto hay que seguirlo con un lápiz y un papel. No hay manera de que yo entienda esto si lo sigo con un lápiz y un papel. X de la válvula punto debe ser cero. Eso significa que este término, que es X del integrador más X del proporcional, debe
debe ser igual a x de la válvula de 0 menos. Y voy siguiendo la cadenita. Voy siguiendo la cadenita. Si hacemos todas las constantes, las ganancias unitarias, si se fija KT y KB igual a 1, KR no se puede poner en 1 porque tiene la expresión de la ecuación diferencial. Entonces nos queda que todas las valores iniciales son iguales a la potencia eléctrica de acá. Ese es el punto de partida. Para la potencia mecánica, para la válvula, para el integrador, eso es el punto de partida. Delta cero, ¿quién es delta cero? Delta cero, lo que está aquí ahorita no lo entendemos, porque forma parte de la transformada de Park, pero recordamos potencia 2, delta cero en potencia 2, que no es potencia 3. Por ejemplo, cuando dicen el gap, se refiere en la diferencia de tiempos del delta T. Perdón. Qué importantes son las preguntas. No es un gap de tiempo, es un gap de espacio. Okay. Potencia 2, E', fasor, E' módulo con ángulo, Jx', I terminal, V terminal, fasor. Entonces aquí tiene una B terminal por I terminal conjugado. Fasor, si le saca la parte real a esto, es la potencia eléctrica en borde, ¿no? Pero hay que agregarle, porque aquí puede haber una R. Esta es la potencia eléctrica en el gap. Gap significa entre hierro. Esa es la potencia eléctrica que cruza el entrehierro proveniente de la turbina. La gap de tiempo. Profe, o sea que ahí no consideramos la reacción del inducido. La reacción del inducido, vamos a hablar de eso ahorita para ver qué significa. Esa nebulosa que tenemos en la mente, parte importante de la clase de hoy. Estamos hablando de potencia 2. Bien. Entonces, las condiciones iniciales para nuestro gobernador, para las ecuaciones diferenciales, son todas iguales a la potencia eléctrica en el gap, en cero menos, que la proporciona un flujo de carga. Estupendo. Bueno, la integración numérica, de la necesidad de la integración numérica ya hemos hablado. Y en particular de la integración explícita, que es la corte de la deuda, y de la implícita, que es la trapezoidal. Lo vimos en la clase anterior. Y aquí hay un ejemplo. Ejemplos de dada una ecuación diferencial. Entonces la podemos resolver por Euler, o la podemos resolver por integración implícita, pero aquí ya cambia, porque no es viajar por una derivada, la derivada es menos x al cuadrado, sino que es el área de un trapezoide. En consecuencia tenemos la x' vieja y la x' nueva, y aquí hay una incógnita que es x nueva que tenemos que resolver con un sistema de ecuaciones no lineales que es f0.
cero porque es un incógnito. Pero si son varias, es F solo. Aquí hay toda aplicacióncita, tipo regalo, para que vean el detalle. Bien, aquí se pone como ejemplo el caso del circuito de RL, que salió en el primer parcial, integrado numéricamente, y la respuesta de eso. Para ambos casos, para un cambio en la I de referencia y para un cambio en un parámetro, por ejemplo, como salió en el examen. Bien, vamos a ver en MATLAB una aplicacióncita que se llama generador sincrónico modo inicio, caso gobernador por Euler. Se mandó como tarea sintonizar este PI. Aquí colocamos KPI 20, KI igual 5. Ese es el gobernador móvil. El gobernador móvil. Entonces están todas las constantes de tiempo, todas las ganancias. Pero disculpe, este es el que vamos a sintonizar, estos datos. Sí, Este es código datos para sintonizar el gobernador, correcto. Ese código está aquí en el. Ese no es el anterior, ese no está aquí. Sí, es el mismo de las funciones de transferencia. Ah, es el mismo que hicimos antes. Sí, Ah, pero ok. antes fue con funciones de transferencia. Hay que sintonizar eso como definimos la data, definimos los puntos de partida. Definimos los puntos de partida. Ahí están todas las constantes de tiempo. Disculpe, profe, una aclaración. Nosotros ya hicimos esta tarea, ¿verdad? Lo sintonizamos utilizando las funciones de transferencia, ¿correcto? Ahorita usted nos está solicitando otra tarea o esto. Si está hecho, está hecho. Ajá, ya está hecho, sí. Tienen que entregar esa tarea. Ya, ok. Eso yo creo que lo tengo. Pero si en el PI, Si no está hecho, hay que hacerlo. Vale. Es un vehículo. Es el mismo, Lo creo. estamos definiendo delta cero, omega viejo, la potencia eléctrica vieja, omega cero, quién es omega cero, y aquí estamos utilizando un delta T de 1.960 y 1000 pasos. La lógica de avance es siempre muy parecida a este. Le ruego que la adopten. Le ruego que la adopten porque está hecho para que lo adopten ustedes y aprendan a programar. Partimos con un lazo que va a ser un lazo de tiempo y definimos entonces T sub K igual a K menos 1 por delta T para comenzar en T igual 0. Si K igual 1, K menos 1 va a 0, eso va a ser el primer instante de tiempo. Definimos los vectores viejos, delta viejo, mega viejo, potencia mecánica vieja. Y aquí se introduce la perturbación. Un tiempo sin perturbación, la potencia eléctrica igual a la potencia vieja. Un lapso con perturbación. Y el siguiente lapso puede tener o no tener la perturbación dependiendo si se despeja o no se despeja. Y ya con esa perturbación podemos avanzar en el tiempo. Lo primero que estamos haciendo
los valores viejos, X de la válvula, primer punto, X del integrador, primer punto, potencia de aceleración, no lo estoy guardando, se puede guardar. Omega P mayúscula, omega derivada, omega punto. P mayúscula, dice aquí, la omega mayúscula indica derivada. Porque a veces va a aparecer una P minúscula que puede ser EQ', L', hay que ser consistente. Entonces estoy utilizando P mayúscula para la derivada. Entonces tenemos aquí omega derivada, ecuación de oscilación, delta derivada, potencia mecánica derivada. Esta es la X el integrador derivada, X de la rama proporcional, y definimos X de la válvula derivada. Y ya con toda la derivada calculada puedo buscar los valores nuevos, omega nuevo, delta nuevo, potencia mecánica nueva, X de la válvula nueva, X del integrador nuevo. Muy sencillo porque es un Euler pendejo. Si fuésemos a utilizar la regla trapezoidal, entonces de aquí hay que ir a una rutina a resolver las ecuaciones no lineales y se pierde la sencillez de esto que tenemos. Profe, y Pero no, arriba está definido los valores antes de la perturbación, no me di cuenta. Parte de los valores viejos, Ajá. viejos, cero más. Por eso es que dije esto antes. Los valores viejos son los de cero más, o sea, al inicio del delta T. Porque antes puede haber otra cosa, dependiendo de si hay una perturbación o no. Sí, pero entonces ahí, ¿cuál sería mi valor inicial, por ejemplo, en el Euler que necesito la... El valor viejo es el de cero más siempre. O sea, nos lo dan ya en el primer paso. El tercer paso. Ya para el segundo paso, si no hay una perturbación, no hay ese cambio. Importante, los valores nuevos que acabo de calcular los convierto en los viejos para repetir el siguiente paso. Entonces digo omega viejo luego omega nuevo porque antes estaba definido omega viejo. Y retorno con el lazo, con el for. Al siguiente lapso de tiempo. Y cuando salgo de ese lazo, ploteo. Vamos a ver qué da esto. Yo les ruego que adopten este estilo de programación que está hecho para ustedes. Aquí la perturbación es de este gobernador en modo isla, es que la potencia eléctrica se va a cero por un lapso de tiempo, partiendo de una potencia 1. Entonces, por ejemplo, la figura 5 es, vamos a ver en orden más. La figura 1 es ¿qué hace la frecuencia? ¿Qué hace la velocidad? ¿Qué es desviación de la velocidad? Partimos de cero, hay un cortocircuito, la velocidad sube y eventualmente es despejado. Fíjense que al principio hay una sola sin falla, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? En el régimen permanente, pedacito, para que veamos que la cuestión funciona. Eso es siempre útil. Ante la falla, la máquina acelera, eso eventualmente se despeja y resulta ser que la omega es corregida porque hay un integrador. La omega es corregida porque hay un integrador. Vamos a ver el delta. Delta. Bueno, partimos de un delta, que aquí se asume que es 0.
¿quién es delta? Ángulo con respecto a un eje sincrónico. Esta máquina está sola en el mundo, no tiene compañero. El rotor acelera, delta aumenta. El rotor acelera, delta aumenta, se despeja el percance, la velocidad va a retornar, delta retorna. La potencia eléctrica y la potencia mecánica. Durante un lapso de tiempo, partimos de la potencia eléctrica, durante un lapso de tiempo se fue a cero, esa es la perturbación, se despeja y la potencia mecánica, que es la que tiene el color rojo, de nuevo se acopla. Esta es la posición de la válvula, algo similar a la potencia mecánica. Y por último, el integrador. Esto es lo que está haciendo el integrador, que obedece a la integral del error. Vamos, por ejemplo, a eliminar el integrador. En vez de 5, vamos a ponerle 0. Ahora no hay quien corrija la velocidad. No hay quien corrija la velocidad. Delta se incrementa, no retorna. Aquí el integrador no existe porque eliminamos el integrador. Entonces, les recomiendo que sigan esto como ejemplo para la programación. Después volveremos con esto, pero ya con un caso más complicado. Aquí viene una parte de controlor y autovectores que veremos en la siguiente clase. Y el siguiente punto para tomar un break es del regulador automático de voltaje, es decir, el lazo cerrado de control de voltaje, ADR. Vamos a comenzar el caso con una máquina en vacío, no en modo isla, en vacío. ¿Qué significa eso? Que la máquina no tiene carga, no hay corriente de carga. Estamos en vacío. Entonces, ¿cuáles son las funciones de transferencia o ecuaciones diferenciales involucradas? Bueno, comenzamos por la tensión de vacío, una tensión de corriente alterna.
realimentación unitaria negativa, para que el error sea el correcto. Con respecto a la referencia constituimos un error y lo pasamos por un PID, K proporcional, K derivativa, K integrativa. Se producen tres señales, proporcional, derivativa e integrativa, y esas tres señales sumadas van a impactar, van a constituir la entrada de un amplificador modelado como un retardo de primer orden típico de los ABR. Y de aquí vamos a entrar a la excitatriz. El sistema de excitación modelado con un retardo de primer orden, con una constante de tiempo y una ganancia. Eso va a producir la tensión del campo que le aplicamos al campo, que estamos llamando la subida de la excitatriz. Vamos a dibujarlo por aquí. Para que se nos grabe. La máquina en vacío, no hay corriente de carga. Primer caso de la VR, potencia mecánica constante. Esta es la BF, la B que la aplicamos al campo. Esta es la salida de la excitatriz. La salida de la excitatriz. El campo, modelado como un retardo de primer orden, a través del accionamiento de la máquina, va a producir la tensión de vacío en los terminales de la máquina. E de vacío. ¿Por qué vamos a modelar el ABR en vacío? Bueno, porque es el caso más tonto del ABR, suficientemente bueno, y ustedes lo van a chequear, por favor, para sintonizar el PID. Suficientemente bueno para sintonizar el PID en este caso, a pesar de que está en vacío. Entonces, este ABR, este regulador automático de voltaje, lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a introducir una perturbación. Bueno, en este caso un cambio en la referencia, porque como no tiene red externa, porque está vacío, lo que vamos a hacer es introducir un cambio en la tensión de referencia, y vamos a ver cómo responde dinámicamente. Las ecuaciones diferenciales son, entonces, la del diagrama de campo, retardo de primer orden. La de la excitatriz, retardo de primer orden, segunda ecuación diferencial. El amplificador, retardo de primer orden, tercera ecuación diferencial. El integrador, cuarta ecuación diferencial. Esto tiene entonces 4 ecuaciones diferenciales. El PID tiene que haber sido sintonizado. Los datos están en las aplicaciones de las constantes de tiempo, ganancias. Bueno, las ganancias son típicamente unitarias. Profesor, ¿podría repetir cuáles son las ecuaciones diferenciales? Cada cajita es una ecuación diferencial. De verdad acá. El campo, la excitatriz, el amplificador, el integrador. Ya vamos a ver qué pasa con todo. Pero una pregunta, en este caso, sí se agrega el derivador, y si se agrega, ¿por qué se agrega? Se agrega el derivador, pero vamos a estudiar qué pasa con ese derivador. Ok. Correcto. Vamos a ver la
ecuaciones diferenciales. De el señor. Definimos el error. El error es B de referencia menos lo que estamos midiendo en borde, que es la tensión de vacío. ¿Cierto? Ese es el error. Si modelamos, como lo estamos modelando, la tensión de vacío como una ecuación diferencial, entonces esta es la ecuación diferencial de la tensión de vacío, en su cero prima, es la tensión en borde. Ecuación diferencial. Lo que estamos llamando B de E, B de excitación, B de PIL, BF de excitación, BE. En términos elementales, BE la salida de la excitatriz como retardo del primer orden. Notamos aquí la B de la rama derivativa es K de la rama derivativa por la derivada del error, por definición, porque será KD por S por E, pero esto es la derivada del error en el dominio del tiempo. Entonces K de derivativo E prima. ¿Y quién es el error prima? El error prima lo tenemos aquí. B de referencia prima menos E0 prima. La derivada ahora constante 0, entonces queda aquí K por menos E0 prima. Esa es la expresión de B de R. La proporcional, K proporcional por el error lo tenemos arriba. BR menos E0. Y la ecuación diferencial del amplificador, la ecuación diferencial del excitatriz. Vamos a ver las condiciones de partido, las condiciones iniciales. Importante entender la determinación de las ecuaciones, de los puntos de partida. Igualamos entonces las derivadas a cero. La derivada de la tensión de vacío igualada en cero. Entonces nos liga la tensión de excitación con que cero queda aquí dividido por KF. B de excitación punto nos queda B de la excitación entre KP. Aquí viene el aspecto importante. B del amplificador entre KA es la B X de 0 menos. X es la señal compuesta del PID. Así que estamos llamando la BX es la suma de esta señal más esta señal más esta señal. Rafael, ¿lo puedes poner en pantalla completa? ¿Ah? ¿Lo puedes poner en pantalla completa? Bx, ahí tenemos la definición de Bx. Vamos a las condiciones de partida. Entonces, Bx de 0 menos, yo no lo conozco, pero sé que es B proporcional en 0 menos, B derivativa en 0 menos, B integrativa en 0 menos. En 0 menos esto vale 0, esto vale 0 por las ecuaciones que tenemos anteriormente. Entonces nos queda la relación B integrado a 0 menos igual a B sub A de 0 menos entre K sub A. Si hacemos K sub F igual a K sub E igual a K sub E igual a 1, que es lo más fácil, entonces se logra entender que las condiciones iniciales de E sub 0, de la excitatriz, del amplificador, del integrador, es B de referencia al B. La B de referencia.
¿Por qué lo estoy llamando B de referencia viejo? Porque este problema es un cambio en la B de referencia. Un cambio en la B de referencia, donde tenemos una B de referencia vieja, una B de referencia nueva. Profe, una pregunta. ¿Por qué, no termino de entender, por qué la B derivativa y proporcional son cero? O sea, Vamos a la ecuación anterior. Vamos a la ecuación anterior y vemos la estructura. B proporcional, que es la salida de la rama proporcional, K proporcional por E, el error en cero menos se supone que no existe. Sí. ¿Por qué no existe? Porque, Bueno, porque se supone que estamos en permanente y esto estaba con la tensión de salida, que era la tensión que yo quería, que era la B de referencia vieja. Entonces esto es cero, ¿no? Cero. Sí. Entonces todo es perfectamente cero, excepto este valor que está aquí que no sabemos cuánto es. Que es el alma sonora. Ese es el que acabamos de deducir en la ecuación anterior. Entonces, esa es la estructura final de las tensiones de referencia. Entonces tenemos 4 ecuaciones diferenciales para la VR pasiva. I0, tensión de vacío en terminales, la salida del amplificador, la salida del excitatriz, la salida del integrador. Y tenemos las condiciones de partida, que son B de referencia para aplicar el Euler tarea. Entonces, para la siguiente clase vamos a sintonizar por bode este ABR en vacío para buscar la sintonización óptima, la que podamos definir de la mejor manera posible. Aquí está una aplicación simple que es generador sincrónico ABR vacío por Euler. ¿Cómo? Aquí están los datos. Yo estoy asumiendo 5, 2 y 3. ¿Eso es óptimo? No. Lo puse ahí para obtener unos resultados y ver unas salidas. B de referencia inicial 0. B de referencia nuevo 1. Cambio en la tensión de referencia. Esa es la dinámica que vamos a hacer. Y de nuevo la misma historia describimos los valores iniciales, definimos la derivada, avanzamos en el tiempo, valores nuevos, valores viejos y repetimos. Y aquí está la salida. ¿Qué estamos viendo aquí? Me imagino difícil de ver. La primera gráfica que tenemos ahí es E de vacío ante una exigencia de pasar de 0 a 1, nos obedece. Tiene un sobrepico debido a que la sintonización no es óptima. Aquí están las 3 señales, aquí abajo, están las 3 señales: proporcional, derivativa e integrativa. Fíjense que las 2 señales que no son la roja es la roja es la integrativa. Aquí hay una roja. Porque la integrativa es la que no parte de 0. Aquí tengo que invertir esto en el plot. Y
el error se va a cero y la tensión del amplificador y de la excitatriz está acá. Página 247. Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Esto es tipo examen. Fíjense, vamos a hacer un añadido aquí que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a recolectar todas las ecuaciones diferenciales que acabamos de integrar numéricamente. La de la tensión de salida, la de la excitatriz, hay que ver una excitatriz más complicada. La del integrador y la del amplificador. Y vamos a comenzar a sustituir en la del amplificador todas las expresiones anteriores. Todas las expresiones anteriores, partiendo de la expresión básica de la derivada del amplificador es, como siempre, 1 entre la constante del tiempo. Aquí va a tener algo que es la entrada por caso A menos la propia variable de estado, esa es la estructura genérica. Y entonces aquí sustituyo quién es cada uno de estos términos. Lo voy a meter aquí. Sustituyo por cada uno de estos términos. Recolecto términos para que me quede todo expresado en forma de E sub 0, que es una variable de estado, B sub E, que es una variable de estado, B sub A, que es una variable de estado, B sub in, que es una variable de estado, y B de referencia, que es la entrada. Esto, repito, es álgebra. Hay que seguirlo con la lápiz en papel. Estoy llamando segundo a esto. Tipo examen, repito. Y ahora voy a expresar eso matricialmente. Como es lineal, voy a expresar eso matricialmente. Aquí me queda E sub 0'. La primera línea es la fila, la de sub 0', la de E', B', B del integrador', B sub A del integrador'. La estructura que estoy logrando es esta, x' igual a por x más b. Esto es bellísimo. Qué interesante, porque estoy partiendo de las ecuaciones diferenciales. Las voy a poner todas explícitamente en función de la variable de estado, que son las que tienen derivada, y llego a esta expresión que está aquí. Entonces tengo, la primera fila es la de sub 0', la segunda la de B de la excitatriz prima, la tercera B del integrador prima y la cuarta B del amplificador prima. Y esta es la matriz A, que se corresponde con esta matriz A que está acá. B, la única entrada es B de referencia. La única entrada de referencia, entonces la matriz B tiene esta estructura que tenemos. Es decir, expresado explícitamente en la forma del espacio de estado, llamo como 4 ecuaciones diferenciales, cada una con su propia naturaleza, sino colectivamente en forma matricial. Claro, hay un trabajito de álgebra para lograr esta última ecuación. Da esto que está aquí. Fíjense que esto viene en función de la constante de tiempo de las ganancias y más nada, constante de tiempo de ganancias. Y lo mismo acá. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que esta estructura hemos demostrado en las clases anteriores que los autovalores de A deben ser los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Y efectivamente, estos son los autovalores de A y
y son idénticos a los polos de la función de lazo cerrado cuando se trabaja con funciones de transferencia. Entonces lo que estamos haciendo ahí es la identificación de la función de transferencia a pasar de funciones de transferencia a espacio de estado o de espacio de estado a función de transferencia. O sea, dado las matrices A, B, C, D, yo puedo pasar a la función de transferencia, o dada la función de transferencia, yo puedo pasar con esas dos funciones de MATLAB al espacio de estado. Y efectivamente se comprueba que los polos de la función de transferencia. Entonces, segunda tarea. Ya tenemos una que es sintonizar el PID de la ABR pasiva. Segunda tarea. Buscar la función de transferencia en lazo cerrado trabajando en el dominio de la frecuencia. Se supone que ya hemos sintonizado el PID, ¿no? ¿Cierto? Buscar la función de G de lazo cerrado de la ABR pasivo y buscarle los polos a esto. Siguiente paso de esa tarea: desarrollar esto con un lápiz y papel. Ya sé que aparezca en el examen. Llegar aquí, exactamente aquí, y buscarle los autovalores a la matriz A, y deben coincidir con los polos de la función de transferencia. Importante. Dada una matriz en MATLAB, dada una matriz M o A, los autovalores se calculan con esta función E y G. E y G de A son los autovalores. De una matriz. No tenemos que hacerlo A, sino que lo buscamos directamente. Entonces fíjate que es interesante porque estamos viendo el ABR en funciones de transferencia, G de lazo cerrado, sus polos, su respuesta en el tiempo, con la función step. Ahora lo integramos numéricamente, pero nos propusimos darle al álgebra para llegar a la formulación explícita del espacio de estado, y estamos demostrando que los autovalores de A son los polos de la función de transferencia. Claro, para pasar de la función de transferencia al espacio de estado o viceversa, necesitamos las cuatro matrices. Ya voy para allá. X' igual a A por X más B por U. Y igual a C por X más D por U. Necesitamos A, B, C y D. Las cuatro matrices. Pero acuérdense que estos son salidas. ¿Y qué observo yo? Como salida lo que me dé la gana, ¿cierto? ¿Qué quiero yo observar de un sistema? ¿Qué quiero ver? Bueno, quiero ver E sub 0, quiero ver B sub A, quiero ver lo que yo quiera. Eso me define las matrices, las cuatro matrices C, incorporando C y E. ¿Alguien levantó la mano? Corroborando un poco la tarea porque me confundí un poco. Tenemos que hacer a mano, sacar todas las funciones del ABR vacío para llegar a esta matriz. Al llegar a esa formulación. Y en MATLAB con este código, ¿qué es lo que corroboramos? En MATLAB, para no ponerte a hacer a mano los valores de la matriz A, una vez que calculas esto numéricamente, lo haces con esta función E y G. Ok, llegamos a esta parte y usamos el MATLAB para los valores de Te da los valores.
Se supone, amigo mío, que este ABR vacío, que no tiene carga, bueno, está siendo rodado por la turbina y se supone que aquí la velocidad de salida es la velocidad nominal. Es decir, la frecuencia de este S0, la frecuencia de S0 es F0. Se supone que la máquina está rodando a velocidad nominal. Y así es que cerramos el lazo. Esta tensión la medimos, la comparamos con la referencia y cerramos el lazo. Bien, vamos al break, pero un punto antes de esto. Nosotros representamos el sistema de excitación por un retardo de primer orden, ¿cierto? Qué sencillez. Qué sencillez. Fíjate, vamos a hacer un recuento histórico. Inicialmente, ¿qué era la excitatriz? Vamos a anotar eso. La excitatriz era un generador de continua. Un generador de continua es una pieza de relojería, ¿cierto? Hoy en día. Pero queda muy bien con eso de que sea un retardo de primer orden, ¿verdad? Después fue un generador de alterna rectificado. Hoy en día, ¿qué tiende a hacer? Tomo la señal de los bornes, la paso por un rectificador y se la meto acá. La propia señal de alterna de salida. La mido, la paso por un rectificador y esa señal rectificada se la meto acá. O alternativamente, esto que está aquí. Esto es muy común en el campo, una excitatriz sin escobillas, un sistema de excitación sin escobillas. Las escobillas, como el rotor está dando vueltas, vamos a necesitar escobillas y las escobillas se convierten en un dolor de cabeza desde el punto de vista de suciedad, desgaste, mantenimiento, desprendimiento. Las escobillas son un dolor de cabeza. Entonces, los sistemas de excitación sin escobillas son muy comunes. He aquí uno, para que ustedes vean que la excitatriz no es un retardo de primer orden, sino que es un conjunto de elementos. Fíjense, este es el generador principal. El generador principal produce las salidas trifásicas hacia la red. Ahí estaríamos midiendo el sucero. Entonces, ese campo va a venir de alterna de un rectificador, pero este rectificador no es controlable, es un rectificador de diodos. Y los diodos no son controlables, los diodos son estúpidos, no tienen grado de libertad. Entonces este rectificador no es controlable, pero sí nos proporciona la señal de alterna que necesitamos en el campo. Esa señal rectificada va a venir a su vez de una señal de alterna que se conoce como excitatriz principal. Y esa excitatriz que está rotando con el eje, esa excitatriz principal, a su vez, tiene una señal de continua en el campo. Fíjense que aquí esta máquina le rota el inducido. Es un generador donde no rota el rotor, sino que rota el inducido. O sea, los devanados a veces son los que rotan. Y
Y el campo viene de un rectificador controlable, ese sí es controlable. Ese rectificador controlable es típicamente de tiristores, no de Dios, para que puedas modificar el inicio de la conducción, el ángulo de conducción inicial. Y a su vez, la tensión alterna de ese rectificador controlable de tiristores proviene de una excitatriz piloto de imán permanente. PMG significa Permanent Magnet Generator. Un generador de imán permanente y elemental de muy baja potencia que rota con el eje. Esa tensión, el que rota el imán, ¿cierto? Rota el imán, esta excitatriz, le sacas la salida, la pasas por el rectificador que normalmente está en una tarjeta. El rectificador de tiristores, un puente de tiristores. Aquí te sale una tensión de continua controlable. Controlada, tienes la excitatriz principal que le rota el ABC, la rebanada del inducido. A su vez, eso lo rectifica porque necesita tensión de continuo aquí, pero ya ese último rectificador no es controlable. Esos tíos los tienden a ser gigantescos. Más agradecidos de este tamaño. Lo hemos visto en varias máquinas. Pero fíjense ustedes que esta excitatriz tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, no es uno. Y nosotros lo representamos por un retardo de primero orden. ¿Cierto? Lo que significa que nuestros modelos son definitivamente docentes. ¿Cierto? Porque ¿qué sentido tiene que nosotros en vez de poner un retardo de primer orden pongamos 5 retardos de primer orden? Bueno, eso es lo que va a añadir en complejidad. Pero con esto lo que quiero decirles es que los modelos reales de las excitatrices, dependiendo de lo que tengamos en la máquina, y que el modelo es triple E tal cual, estos modelos se complican, tienen bobos de caída, muchas ecuaciones diferenciales. Y repito, lo que procede mejor es integración modelo. Bien, este modelo entonces simplificado nos va a servir para entender el proceso. Y han salido de aquí ya 3 tareas, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Que las ruego que las hagan, por favor. La primera la del gobernador